Todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Y decíamos que nuestro entrevistado debe estar más o menos a 900 o 1000 kilómetros de donde estamos nosotros. Jorge Esponda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a vos y a toda tu audiencia. La verdad que un lindo día hoy acá después de varios días con llovizna, pero que no llovió absolutamente nada más que fue llovizna en estos días. Bueno, Jorge, nosotros decíamos antes de ayer, cuando veíamos la respuesta que había tenido este tractorazo allí en el Monumento a la Bandera en Rosario, que realmente la falta de resolución de los temas que se siguen agudizando, se siguen agravando, así que vos sos siempre un testigo allí, testigo y partícipe involucrado en esta cuestión, así que contanos un poquitito, hacernos una síntesis de lo que pasó antes de ayer en Rosario. Bueno, aquí en la zona, un grupo de productores, en lo que es el abanico de la ciudad de Rosario, hay muchos pueblos que hay quintero, hay minifundio, digamos, productores de 20, 30 hectáreas, legumbreros, superficie que difícilmente pasen la unidad económica las 100 hectáreas, lo más común es que puedan ser de 70, 60 hectáreas, por cada familia de productor. Bueno, legumbrero lo que hacen arveja, lenteja, y no hay una sola actividad que esté bien. El tambero, bueno, pero producto de todo eso no nos quedó otra que autodefinirnos como chacarero de pie, porque vemos que también las entidades no nos están representando, sobre todo son productores que originalmente se sentían identificados como Federación Agraria, y al ver los fracasos que han tenido tanto Bussi como Príncipe, y muchos de ellos dirigentes de segunda y tercera línea de Federación Agraria, vimos la necesidad de definirnos como chacareros de pie, buscar otra forma de expresarnos, o sea, en una forma, dentro de lo que somos autoconvocados, lo que no teníamos representación en ninguna entidad, también nos sumamos a eso, y bueno, sentíamos la necesidad de expresarnos porque no damos más, no soportamos esta tortura, porque hemos perdido las cosechas anteriores, las regalamos y vamos a comprar los insumos y están a un precio muy distinto de lo que nosotros vendemos. Por ejemplo, el gasoil en Bolivia me estaban diciendo productores que vale lo mismo que en Estados Unidos, 50 centavos de dólar el litro de gasoil o de nafta. Y acá vale 13 pesos con 70 un gasoil mediocre, no de buena calidad. O sea, y la nafta vale un poco más todavía. Entonces, ¿a qué tipo de cambio toman el valor del combustible? Por lo que se nota es a 27 pesos el dólar vale el combustible. Es una cosa increíble, y nosotros estamos vendiendo a 9,35 menos las retenciones, estamos vendiendo a un tipo de cambio que es 6. En esa coyuntura estamos vendiendo a un tercio del valor internacional lo que producimos, y lo que compramos vale el doble o el triple y hasta más del triple en algunas cosas como correas, cubiertas, repuesto de maquinaria agrícola. El costo de vivir, que no es solo exclusivo del productor que tiene que pagar más, sino que un jubilado, que uno el que menos gana, una lamparita bajo consumo, el pan, lo que vale, el pan vale más de 20 pesos el kilo, cuando el trigo sigue valiendo 1 peso con 15 centavos. No tiene gollete, no tiene punto de comparación, porque acá hay dos grandes perjudicados, es el productor y es el consumidor, y en todos intervino el Estado para meterle la mano en el bolsillo, de una forma que es terrible, ¿no? Comparándolo con lo que pasa en el mundo, el valor de las cosas en el mundo, lo que vale un tractor, lo que vale el pan, está más caro en Argentina que en Estados Unidos. ¿Cómo se entiende? Si el productor en Estados Unidos lo está vendiendo al triple que nosotros, y está comprando el gasoil a un tercio de lo que nosotros pagamos el gasoil, ¿cómo se entiende que el pan vale más barato en Estados Unidos? Entonces interviene
el Estado. Y el Estado le está haciendo un daño terrible a nuestra sociedad, porque para colmo de males, no se ve reflejado en las rutas, no se ve reflejado en la infraestructura que se necesita, porque vemos que las rutas de provincia de Buenos Aires, bueno, son las más desastrosas en todo el país, pero en toda la Argentina pasa casi lo mismo. El enorme deterioro y los accidentes que ocasiona al no tener buenas rutas, y la población ha aumentado, la cantidad de tránsito y de vehículos ha aumentado considerablemente en los últimos años, y las rutas no solo son las mismas, sino que están en mal estado. O sea, no vemos progreso en la Argentina, y cuando vemos a los economistas opinar, nos estamos quedando sin reservas. Los que compraron títulos de acciones, yo una cosa que no comprendo muy bien cómo es eso, porque nunca un productor es raro que se metan eso, de comprar títulos argentinos, y que ahora, en la última tramoya que hizo el gobierno en estos días, fue de decir, bueno, que lo van a vender al tipo de cambio oficial. O sea, esto está por explotar por todos lados. Hay una parte de la sociedad que como que no se da cuenta todavía, o vive en el jolgorio, pero esto, en pocos meses, gane quien gane, así sea sólido que sea, vamos a pagar los platos rotos de todos estos años de despilfarro y de destrucción de la producción del país, que podía haber producido, por ejemplo, trigo 3 veces más o 4 veces más de lo que se está produciendo este año. Sí, realmente es así, Jorge. Y vos hacías referencia al petróleo. Fíjate vos qué contradicción, ¿no? Porque el petróleo cotiza en el orden internacional 43, 44, 45 dólares el barril. Y el gobierno le está pagando a las petroleras que son extranjeras, en su mayoría, bueno, el caso de YPF, pero el resto que son extranjeras, o muy pocas, con integración de capital argentino, les está pagando 75, 77 dólares. Es decir, el gobierno no se los está pagando, lo pagamos nosotros cuando nos convertimos en usuarios. Así que el contrasentido de un gobierno que se dice progresista y sin embargo le está pagando un 80% más a las empresas que refinan en la Argentina que el valor internacional. No se entiende nada, realmente no se entiende nada. Han hecho las cosas tan mal que ya hay un conglomerado de cuestiones que ya no sabés por dónde atacarlas, ¿no? Y lo que vos decías, la paralización de los sectores de producción que realmente son tremendos, ¿no? Yo te quería preguntar, vos hablabas de la Federación Agraria Argentina y de sus referentes. Uno de ellos, Eduardo Bussi, el otro día se lo vio ahí muy partícipe de la presentación del plan de Scioli, ¿no? ¿Qué opinión te merece la actitud de Bussi? Bueno, a mí para nada me sorprende, lo conozco a Bussi porque yo fui federado hasta mediados de los 90, lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando era la segunda o tercera línea dentro de Federación Agraria, y lamentablemente dentro de la dirigencia de esa entidad siguen ocurriendo estas cosas, o sea, como lo de Príncipe también, o sea, de llegar a un arreglo con el gobierno, a meternos en un sistema de clientelismo, o sea, plan estímulo. Y lo de Bussi, candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe por una linterna de Massa, y ahora salta por un tobogán para el otro lado para Scioli, hablando bien de Scioli, que va a ganar, que va a ser un buen gobierno, y que es una cosa de loco, no se puede creer. O sea, la bronca que tenemos los productores, el otro día fue muy claro en el monumento, o sea, pusieron carteles y fueron en reiteradas oportunidades con abucheos y con silbidos y también con otros candidatos en la provincia, como en el caso de Vine, que se fue silbado. Han hecho mucho daño a nuestra provincia y al sector productivo, o sea, entregando el Bussi. Si miramos para atrás, 2003, no teníamos retenciones, 2001, sale la crisis de 2001, le cede a Dualde el 10%. ¿Quién es el que está metido en eso? Fue Bussi. O sea, le empieza a dar el instrumento al gobierno de Dualde como para que nos mate de ahí para adelante. Le dio el 10% de retenciones, cuando los precios internacionales venían subiendo. Después sube Kirchner, suben al 23, al 27, al 35, le meten retenciones al trigo y al maíz del 20 y el 23 respectivamente, a Girasol, empieza a trabar
la venta de carne en lo que tenía pactado en la cuota Quito en el mercado internacional, por ejemplo, en Rusia, recuerdo, yo no tengo Hacienda, pero recuerdo eso que pasó en el 2006. Sí, claro. Se aleja Bussi del gobierno cuando estaba al lado sentado en el mismo gobierno de Kirchner, estaba sentado con ellos al principio. Salta el problema de la 125, bueno, ahí se ve, pero ya le habían pegado una patada en el traste, hablando mal y pronto, al señor Bussi, se dieron cuenta que no tenía representatividad, que, bueno, lo sacó el gobierno. Entonces se arma la mesa de enlace con la 125 con un problemón, porque era el 35% más llegado, que si estaba el dólar en el 600 podía ser del 50% de retención. Y fíjate en lo que terminamos hoy en día. O sea, se eliminó la 125, pero le doblaron el tipo de cambio, que fue mucho peor. Porque con el cepo cambiario, lo que duplicaron las retenciones, pero también duplicaron el costo de los insumos. Por ejemplo, la urea se disparó de $220 a los 480 que vale hoy en día. Los repuestos, la maquinaria agrícola, un tractor que valía $60.000, hoy vale $120.000. Una sembradora que en el 2003 valía $29.000, hoy vale $89.000. O sea, el cepo cambiario tiene un efecto que te duplica la retención, pero que también te duplica el costo de lo que vos vas a comprar, de los costos de vida también. Claro, es un efecto por partida doble, claro. Exacto, al aumentar el valor de un vehículo, de la chata que tanto no objeta, 4x4, de lo que sea, un tractor, de lo que sea, el seguro que vos tenés que pagar va relacionado con el valor del bien. Entonces también te triplica el costo del del gasto de seguros. O sea, y de patente, y el impuesto inmobiliario, desde el 2010 para acá aumentó 18 veces en la provincia de Santa Fe, y en provincia de Buenos Aires peor. Es peor que eso, aumentó. Nosotros pagábamos por hectárea, estaban los 14, 15 pesos la hectárea, está bien que estaban los valores de los 90, ¿no? Pero de golpe la aumentaron 18 veces. Lo que no aumentaban el valor de la hectárea, porque nos habían puesto retenciones en el impuesto inmobiliario, en el 2010 se pudrió todo. Entonces los gobiernos provinciales, como no tenían plata, dijeron, bueno, muchachos, acá se terminó el tema de que con la retención a nosotros nos llegan poco con el fondo sojero, tenemos que apretar con el impuesto inmobiliario. Entonces, apretaron con el impuesto inmobiliario. La baja del IVA, nosotros hasta el 2003 cobrábamos el 21% de IVA de las ventas dentro de los 30 días con un exportador. En el 2003, La Baña elimina el IVA del 21% en el IVA ventas y pasamos a tener el IVA del 10,5%. Cuando en los insumos tenemos un montón de IVA que están en el 21%. Ya tenemos una distorsión de IVA. Y en los últimos años, la AFIP retiene el IVA ventas, solamente paga un 3%, el restante 8% lo paga cuando se le da la gana. Pues hay gente que hace 3 años que le deben el IVA del IVA venta. Sí, así es. Y el IVA venta, y el IVA venta, en esto, es tan mínima la ganancia que el IVA venta terminó siendo lo único que le dejaba de rentabilidad al productor en estos años. O sea, y al no pagártelo, te asfixió mucho más todavía. Todo ese combo, todo ese cóctel que comenzó con el 10% de retenciones, yo no me lo voy a olvidar nunca. El que lo generó fue Bussi. El que nos empezó a entregar fue Bussi. ¿Y hoy cómo lo sacamos? Si teníamos el Estado cobraba de impuestos en todo concepto al 2003 el 30%, el 35%, que es lo que está establecido en la Constitución Nacional. Y hoy tenemos el 95% de la soja, que es el único que deja rentabilidad. El 95-96%, lo único que te deja un 4% si te rinde 4.500 kilos de hectárea. Sí, es una locura. Hay un reciente informe de producción agrícola que digamos, para hacer una síntesis, ¿no? 6 de cada 10 hectáreas que se siembran en la Argentina se siembran a pérdida. Es una locura. Sí. Es una locura. Realmente es una locura. Y fíjate vos que vos hablabas de las provincias, ¿no? Los gobiernos provinciales, en vez de ponerse los pantalones largos e instruir a sus legisladores en el Congreso Nacional para que modifiquen esta aberración que es la coparticipación federal, donde el Estado se queda con el 74% del producto,
prefieren aumentar los impuestos provinciales y producir una sangría mucho mayor en sus provincias que reclamar por la auténtica participación que tienen que tener la provincia, que es a través del sistema de coparticipación, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasa que con ese sistema, el que tiene más poder, el que tiene billetera mata galán, ¿no? El gobierno, teniendo todos los recursos del Estado, de todas las provincias, es el que somete y manipula el poder a su antojo. Por eso es que sometió al poder legislativo, le eligió a los gobiernos provinciales, le puso los representantes que tienen que ir al Congreso, diputados y senadores, se lo elige más el grupo de gobierno que está en la nación que la propia provincia. No salen designados por los gobiernos provinciales, que es un hecho absolutamente gravísimo. Y después la interferencia con la justicia, que con todos los casos de corrupción y hasta de crímenes, porque hay casos de gente que ha muerto, hay fiscales que han muerto, hay un fiscal famoso que hace 10 meses murió, y bueno, hasta el día de hoy no se sabe de qué murió. Y bueno, y a los jueces están todos apretados como para que no se hable nada en contra del gobierno. O sea, cuando vemos que los países vecinos, como Chile, como Brasil, están metiendo preso a los que metieron la mano en la lata, acá el ejemplo es completamente contrario. O sea, se protege al grupo de poder y hay un porcentaje importante de nuestra sociedad que desconoce por completo o avala este tipo de situación que es completamente anormal. No sí, fíjate que en Brasil el CEO del principal grupo económico está preso. Exacto. Bueno, eso marca una clara diferenciación entre una cosa y la otra. Jorge, para terminar, yo escuché un comentario, vos me lo ratificarás o no. ¿Hay se estableció allí en este tractorazo o en este movimiento algún límite de tiempo para el próximo gobierno para producir alguna otra movilización importante? Sí, la fecha, está en la posibilidad de hacer un tractorazo a Capital Federal en el mes de octubre. Eso lo estamos evaluando con productores de diferentes zonas, sobre todo del NOA, del NEA, y de esta región, y de la provincia de Buenos Aires, que también tienen una problemática similar a la nuestra, complicada con el tema de inundaciones y de falta de limpieza de los canales hídricos. Bueno, falta de que el Estado cumpla con las funciones que debería cumplir, que no cumplió nunca, y la posibilidad de que el 20 de junio o vamos a felicitar al nuevo gobierno y vamos a festejar el Día Patrio, o vamos a ir a protestar. Esa es la consigna, o sea, fijamos como fecha límite de todo esto, 20 de junio, pero vamos a seguir movilizados. ¿Esto responde a una autoconvocatoria? ¿No participan de esto federaciones o instituciones? No, es una autoconvocatoria de productores. Como vemos que, como te decía hoy, no vemos respuesta en las entidades de la mesa de enlace, que está muy fría, pero también han tenido problemas con el desbande de una entidad como fue Federación Agraria, donde transó con el gobierno el plan estímulo, que es una burla. Lisa y llanamente una burla, y ha perjudicado a la mesa de enlace. Nosotros sabemos quiénes son los que han afectado más a que toda esta situación empeore y se agrave considerablemente para el productor. Lo tenemos bien en claro quiénes son los culpables de todo esto. Y además se ve reflejado en los números que hoy en día estamos en víspera a poder sembrar la cosecha gruesa y están en esta zona las cooperativas, los cerealistas, los proveedores, los bancos están teniendo serias dificultades porque el productor no está pagando, no tiene recursos como para poder invertir en la próxima siembra. Va a haber campos que hasta me animo a decir que en mi zona van a quedar sin sembrar o sin alquilar. Están las discusiones todavía en esta fecha sobre a pocos días de poder sembrarse la cosecha gruesa, están campos sin alquilar o sin resolver el tema de alquiler, porque están quebrados los productores y el dueño del campo no consigue quien se lo pueda alquilar. ¿Cuánto vale un alquiler para soja, por ejemplo, para gruesa en tu zona? ¿O cuánto valía o cuánto se puede estimar? Valía hace un tiempo atrás, 3, 4, 5 años, 16, 17 quintales de soja. Más o menos un promedio. O
sea, 1,6 toneladas por hectárea. Hoy, si los costos son de 3 quintales, de 30 quintales, de 3 toneladas, para sembrar el cultivo, y si a eso le sumás el costo del alquiler, se hace de que tenés que sacar una cosecha muy buena de 4.800 kilos, de 4.500 kilos, como para que te queden unas monedas, y al que cobra el alquiler hay que darle los impuestos que tiene, ¿no? O sea que queda poco en la zaranda, ¿no? Muy poco. ¿Y si es mala? Bueno, si es mala, quebranto, indudablemente, ¿no? ¿Cómo? Ya venimos con un arrastre muy malo y además los márgenes son muy chiquititos y mínimos. En el único cultivo te nombré soja porque los otros no tienen ni nombrar. Sí, nombraste rinde, que para los oyentes que nos están escuchando aquí en Pringles son una quimera, ¿no? Acá hablar de 4 toneladas y media de soja en Pringles es un sueño imposible de materializar, lo que significa que te podés imaginar las perspectivas que tiene la gente aquí de sembrar soja, cuando un cultivo de soja acá de una muy buena cosecha son 2.500 kilos. Bueno, ahí sí. En ese caso van a quedar un montón de campos sin sembrar. No, seguramente. Lo que ocurre es que aquí, por suerte, hay una lenta repoblación de bovinos, que es muy lenta, bueno, porque vos sabés cómo es la historia de cuando se perdió el stock ganadero, cómo cuesta recuperarlo, pero bueno, así son las cosas. Jorge, te agradezco mucho estos minutos, estamos muy atentos a tus publicaciones siempre, así que cuando tengas alguna información, con gusto la vamos a compartir contigo, ¿eh? Bueno, cómo no, te quería aclarar también que hubo cosecha en año que dio acá en la zona 15 quintales de soja. No, claro, por supuesto, estamos hablando de lo óptimo, ¿no? Sí, año óptimo, sí. Bueno, muchas gracias, muy atento, y cuando quieran, ningún problema, y con mucho gusto conectado con usted. Gracias, muy amable. Jorge Esponda. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.